Roberto querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola René, buenas tardes, ¿cómo estás? Ante Bien, bien, todo, muy bien. buenas noches o muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio. Bueno, me alegro mucho que estés allí y realmente, bueno, para evocar estos momentos, ¿no? Porque yo me imagino, Roberto, que a veces lo hemos charlado a esto, muchas veces, y vos me decís, y yo mucha la memoria no la tengo porque los tiempos pasan, pero yo digo que hay cosas que realmente quedan en la memoria, es como el disco rígido de una computadora, y la cabeza muchas veces en la tranquilidad puede evocar y recordar bellos momentos. ¿Qué ha significado aquel momento glorioso de Peñarol, campeón por primera vez en su historia y con jugadores surgidos de la cantera? Bueno, fue algo muy lindo porque Peñarol en ese tiempo, hacía mucho tiempo que no tenía un título. Y bueno, hicieron un gran esfuerzo y se reunió un gran equipo de grandes jugadores, muy buenos jugadores, había gente de afuera y gente de acá, y se armó un equipo muy competitivo que desde que empezamos a jugar los amistosos empezamos a ganar y no paramos de ganar. Y bueno, una alegría muy grande haber estado en ese equipo que salimos campeones en el año 74. Exacto, y además de la mano de Domingo Cervelio Gallardo, que también forma Sí, parte de la gran historia de Peñarol, ¿no? sí, por supuesto, un gran jugador y fue un técnico muy importante en ese momento, Eh, muy importante. Roberto, ¿cómo se va forjando ese equipo? Porque uno se imagina, muchas veces lo dijimos, en esa época venían muchos futbolistas de Santa Fe, venían de Córdoba, de San Francisco. Los clubes gastaban una moneda porque en ese momento el fútbol era, como se dice habitualmente, en estos lugares de tierra adentro, era lo único que había en la ciudad. Entonces se conglomeraban las canchas estaban llenas, había muchísima gente, venía gente visitante, acá jugaba, qué sé yo, cualquier equipo y la cancha se llenaba. ¿Cómo se fue armando eso con ese espíritu de amalgamar jugadores que por allí tenían trayectoria, pero que para nosotros, el público de nuestra ciudad, no los conocíamos? Por ejemplo, yo puedo decir, qué sé yo, Armando Antoniazzi, no lo teníamos registrado. O González, que para mí fue un crack, tampoco lo teníamos registrado. Pero ¿cómo lo fueron armando ustedes junto con Gallardo? Fue muy importante porque la base de atrás, la defensa estaba casi armada y eran todos de Rafaela. Sí, Después se fueron tocando, fueron hablando jugadores como Di Stéfano, González, Antoniazzi, Bota, Vargas. Y bueno, se armó un equipito muy competitivo que fue ganando partido y fue afianzándose en los triunfos. Y bueno, eso fue cómo se armó el equipo para llegar al campeonato. Pero lo Roberto. importante fue que la defensa era Sí, todo de Rafaela, ajá, eran todo de Rafaela y ya se conocían de memoria cómo jugaba. exacto. Después el mediocampo fueron tres de afuera que trajeron, Ujú. que enseguida, sabiendo y conociendo bien cómo es el idioma del fútbol, se encontraron jugando de memoria, con muy buen pie, y bueno, se fue dando así el equipo, con goleadores como Bota, Antoniazzi y Vargas, y bueno, ese fue el equipo que fue campeón en el 74. Roberto, sos un jugador de características técnicas importantes. ¿Cómo te acomodaste al equipo? Porque muchas veces el hecho de armar la estrategia de un equipo, uno tiene que basarlo también en jugadores que tengan una técnica apropiada para que ese entrelazamiento entre mediocampo y delantera sea viable. Pero ¿cómo te acomodaste vos en el equipo? Para refrescar un poco la memoria, cuál era tu función, dónde te colocabas en la cancha, a quién hacías sombra, porque no eras un jugador de marca, pero sí tenías que colaborar con el equipo? Sí, yo no era de mucho correr, de marca ni hablar, pero tenía al lado dos jugadores muy buenos como González y Di Stéfano, que los tres éramos zurdos en el medio campo. Ujú. Y bueno, igual nos acomodamos uno a la derecha, uno en el medio y yo a la izquierda, y bueno, parecía que habíamos jugado hace mucho tiempo juntos.
pero ellos eran muy de marca y bueno, me dejaban a mí un poquito libre arriba, que no era de mucho correr, pero yo con la pelota me defendía bien. Y bueno, fue un equipo que se encontró la forma de jugar casi como de memoria. Exacto. Y bueno, así jugamos todo el torneo. Roberto, en ese año 74 ustedes tienen una lucha cabeza a cabeza, no solamente con Atlético que le gana la final, sino con Sportivo Norte que tenía un equipazo. Estaba Cominec, estaba Colchón Gómez, el Chita Gómez también, una defensa férrea, tenía también ese equipo de Sportivo Norte, pero también estaba Quilmes, que en esa época tenía el equipo ese soñado, ¿no? Guancerrie e Hijo Barbagalo, una defensa que se conocía con Santiago, Vidal, Brisi, Esser, jugadores que hacía mucho tiempo que jugaban. Y Atlético también tenía lo suyo, con Cachín Muriel, con De Cercio, con Huguito Schiavi que arrancaba, con Miguel Querini, con jugadores que realmente eran importantes para la liga. ¿Cómo eran los partidos en esa época? Porque uno ve la cancha, uno recuerda las canchas en esos momentos y había mucho espacio para jugar, porque de alguna forma se juntaban, pero respetaban por allí un patrón. Hoy uno ve que cada vez hay menos espacio, que se corre mucho más, que a veces las canchas no alcanzan, pero en esa época alcanzaban. ¿Cómo era jugar contra esos equipos? Mirá, era un torneo donde había equipos muy competitivos y muy fuertes. Tanto el 9 como Atlético, Sportivo, eran muy buenos equipos, muy buenos equipos. Pero bueno, nosotros también habíamos armado un buen equipo. Y bueno, se llegó a la final ganando partido tras partido y bueno, esos fueron los resultados. Pero era admirable ver la gente que iba a esas canchas de fútbol, donde había 3 hileras de personas mirando detrás del alambrado. Era hermoso ver tanta gente que iba a la cancha acá a ver el torneo de la zona y de acá de Rafaela. Exactamente. Muy competitivos eran los equipos, era muy competitivo, muy buenos equipos había. Además, Roberto, también estaba tu viejo que después armaban los nocturnos y allí se encontraban en esa parte comercial todos los jugadores de los distintos equipos. Ustedes compartían equipos ya mezclados y había como una línea de los jugadores donde ya se conocían, que sabían sus aptitudes, pero que también había también un acompañamiento de la gente porque ustedes eran muy convocantes también. Sí, vos fíjate que acá en Rafaela cuando se hacía esos combinados que se jugaban por zona o por provincia, sí. Rafaela lograba armar un equipo muy competitivo con jugadores muy buenos, sí, que era la Liga Rafaelina de Fútbol. Se llegó a un nivel muy importante con jugadores muy buenos, muy importantes. Roberto, todos esos jugadores, sí te escucho. Vos hablás de jugadores muy importantes porque los Becar Varela era lo único que se jugaba en ese momento, no había el tema de los regionales como es ahora, pero a vos te tocó en un momento determinado jugar en Racing o conocer el fútbol profesional. Contanos un poco tu historia, porque sos surgido de la cantera de Peñarol. ¿Cómo naciste en Peñarol? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Cómo fue ese entrelazamiento entre Peñarol, vos y Racing para llegar precisamente al fútbol profesional? Y contanos un poco las vivencias, porque eso nos interesa mucho para saber cómo era precisamente en aquellos tiempos en equipos como Racing. Racing venía de salir campeón del mundo, de salir campeón de la Copa Libertadores, tenía jugadores como Perfumo, como Basile, Agustín Mario Ceja, Adorno, tenía unos jugadores impresionantes, pero cómo era meterse precisamente desde el amateurismo de aquí de Rafaela al superprofesionalismo. Bueno, nosotros, yo me inicié en las inferiores de Quilmes. Sí. Ahí me inicié yo. Jugué llegué a jugar en primera a los 15 años. Oh. Bueno, un día un señor llamado Bobaglio, sí, que era encargado a veces de llevar chicos a Buenos Aires, nos embarcamos con él y un tal Juan Domingo Roquia, que es muy conocido. Exactamente, el burro Roquia. El burro Roquia. Bueno, un día nos fuimos en tren, agarramos la Estrella del Norte y paramos ya
en Buenos Aires y fuimos a probarnos a Racing en el año 68. Sí. Y bueno, fuimos aceptados y nos quedamos 5 años viviendo ahí bajo el estadio. Había departamentitos bajo el estadio y 5 años estuvimos ahí. Hasta pasamos por todas las inferiores. Bueno, después Juan Domingo Roquia llegó a triunfar, pasó a Ferrocarril del Estado, donde salió campeón con Ferro. Uh-huh. A mí me dieron a préstamo a Quilmes y tuve una desgracia de romperme un tobillo. Ya después mi vida no fue más igual, el sueño se me borró y tuve que iniciar otras cosas como comerciante y bueno. Pero pasé 5 años en las inferiores de Racing junto con este muchacho, muy, muy interesante, de donde tengo grandes recuerdos. Exactamente. ¿Con quién? Esa fue la historia. ¿Con quién compartías? ¿Recordás, Roberto, con quién compartías los sueños de llegar a la primera división de Racing? ¿Quiénes eran los jugadores que después llegaron, por ejemplo, a jugar en primera división? Sí, como no, bueno, nosotros en la habitación donde dormíamos, en el departamentito, estaba Juan Domingo Roquia, estaba el Jorge Benítez, que después lo llamaron el Chino Benítez, que jugó en Boca muchos años. Uh-huh. Había Alba Tocletti, de que la televisión lo cargaban por el nombre en un programa cómico. Sí. Pero de todos modos, después había un tal Esqueo, que también vivía con nosotros, claro. Que fue también conocido, uh-huh. Un tal Paulino, muchos salieron de ahí de la cantera. Exacto. Y bueno. Y en Quilmes, ¿con quién te tocó jugar? En Quilmes, porque en esa época aparecía Bertoni Villa en Quilmes. Sí. Bueno, después de haber tenido una lesión yo en el tobillo, me dieron a préstamo a Quilmes 1 año. Sí. Ese año en Quilmes jugué todo 1 año como de compañero con Daniel Bertoni y Jorge Villas. Ah. Los dos fueron jugadores después de unos años de selección argentina. Claro. Daniel Bertoni de Independiente y Ricardo Villa también de Racing, que se fue después a Europa. Exactamente. Hemos jugado todo un año, jugamos juntos. Qué bárbaro, qué hermoso. Y en un campeonato, los campeonatos que no eran como ahora, ¿no? Por supuesto, los campeonatos de la Primera Nacional que no eran como ahora, con otra visibilidad, si bien la gente acompañaba, pero eran otras canchas, era otra prensa la que había, si bien se reflejaba, pero digo que costaba mucho que un jugador de la B llegue a la primera división también, ¿no? Sí, era muy difícil. Había muy buenos jugadores en ese tiempo en primera y para subir de primera B a primera A había que tener muchas condiciones y ser muy buen jugador. Costaba mucho, pero había algunos que llegaban. Exactamente. Había muchos que llegaban. Exactamente. Roberto, ¿Cómo ves hoy? ¿Cuál es tu visión del fútbol? Sabemos que a veces no sos tan consecuente con el fútbol de la Liga Rafaelina, pero digo que estás informado, que sabés lo que pasa perfectamente. ¿Cuál es tu visión sobre esta presencia, por ejemplo, que tiene una liga que se dice que es amateur, pero que realmente quiere, por sobre todas las cosas, participar de torneos importantes como el Federal Amateur, tener representantes en el torneo Federal A, lo tenemos Atlético, esperemos que se pueda mantener Atlético en la Primera Nacional, pero todos quieren llegar, todo el mundo quiere jugar cosas importantes y por supuesto eso da también, no nos olvidemos de los equipos de Sunchales que siempre son como nuestros porque realmente tienen mucha representación, pero ¿cómo ves el fútbol de hoy con respecto a aquello que viviste? Mirá, te pido disculpas ante todo porque no estoy muy al tanto de lo que es acá la parte de la zona. No estoy muy al tanto. Lo único que puedo hablar es del fútbol argentino, de la primera de la AFA. Sí. Es que veo que por la parte económica los equipos no están tan competitivos como años atrás. Claro. Pasa todo por lo económico. Uh-huh. Pasa todo por lo económico. Yo veo que equipos como Brasil o
de Europa han progresado mucho más que acá de nuestro país. Vos fíjate que jugadores que antes venían a jugar de afuera acá, ahora no vienen más ninguno. Y los que salen de acá de los semilleros, en poco tiempito se van por la parte económica. Claro. Así que, bueno, a eso me refiero yo, que el fútbol acá de la Argentina está un poquito más bajo que en otros lados. Exacto. A pesar de que salimos campeones del mundo y todo eso, pero son jugadores que están jugando en Europa. Sí, no. Es muy complejo el tema, ¿no? ¿Y cómo ves Peñarol? Me imagino que cuando pasás por ahí decís, che, mirá, la verdad, qué distinto que está esto. Quizás en la época mía había tejido, no había tapial, después pusieron el tapial. Hoy el club ha crecido, si bien, por supuesto, está en un proceso también de evolución, porque ya se han hecho vestuarios nuevos, se piensa en un proyecto más avanzado. Está el tema de los terrenos del semillero. Hablar de campos alternativos en Peñarol es como decir, bueno, estamos viviendo otra época, porque en la época de ustedes había una sola cancha y era la principal donde se jugaba todo y se entrenaba. Hoy hay lugares que esperemos que lo pueda sostener también Peñarol con esta disputa que tienen con el Mitre Cargas también, con el Belgrano Cargas. Pero digo, ¿cómo ves el desarrollo de Peñarol después de todos estos años de estar batallando para tener su predio y también con el tema cultural, ¿no? Porque Villarrosas, como siempre se dice, es una ciudad aparte y allí está Peñarol, que siempre tiene, por suerte y gracias a Dios también, una cantidad de aglomeración de gente y de habitantes que le permite prescindir de otras cosas, es decir, hacerse valer como barrio y darle la posibilidad a todos los chicos que viven en él. Yo noto que es mucho más profesional todo ahora a nivel club que lo que era antes. Antes era un poquito más amateur, pero es indudable que Peñarol tiene una barriada que es casi como una ciudad aparte, es muy grande. Y bueno, con el tiempo tal vez vaya al nivel que realmente merece, tanto socialmente como deportivamente, tiene mucho futuro. Roberto, para ir terminando y agradecerte la atención porque sabemos que estás trabajando y por supuesto siempre hay cosas por hacer, estás allí precisamente laburando en el negocio, en la empresa. Un pequeño ping-pong. En Liga Rafaelina, ¿quién fue el jugador que más te gustó? ¿El que te deslumbró? ¿El que fue espejo tuyo o directamente fue un ejemplo para vos? En esa época cuando yo jugaba había un jugador que realmente me dejaba mudo y lo admiraba mucho. Era Repollo Fernández, que muchas veces me pregunté cómo un jugador con esas características no haya llegado más alto de lo que podía haber llegado. Era un jugador que podía haber jugado en Buenos Aires, en cualquier club importante. Repollo Fernández fue un gran jugador de fútbol. Exactamente, Repollo Fernández figura precisamente el 9 de julio, por ejemplo. ¿Cuál fue el gol, el gol que más gritaste, el gol con el que te emocionaste, un gol importante que lo recuerdes? La final, cuando salimos campeones en la cancha de Atlético, en el tanteador hice un gol de penal. Claro, exactamente. Ese fue, por lo menos acá fue el más importante, acá en la liga, ¿no? Exactamente. Acá en Rafaela. Exactamente. ¿Y qué jugador te gustó más en el orden internacional o en primera división de AFA? Un referente, un jugador que me imagino que en nuestra época por allí no teníamos la información que teníamos hoy, teníamos que ir muchos a las revistas, de vez en cuando pasaban algún partido, pero había esa información que de alguna forma nos hacía entrelazar entre nuestros ídolos, entre nuestras preferencias y lógicamente acercarlo un poquito más a algo que ahora parece que es todo más cercano, pero antes era mucho más a distancia, ¿no? Mirá, en el fútbol nacional había muchos jugadores que me gustaban. Pero si yo tengo que admirar a alguien, que tengo fotos guardadas en todo y colgadas en toda mi casa, es Leo Messi. La verdad que lo adoro a Messi. No encuentro a alguien que sea mejor que Leo, en todos los sentidos, hasta como persona
es un ejemplo. Era a quien admiro realmente. Roberto, yo te quiero agradecer muchísimo la atención, porque te hayas sumado precisamente a la entrevista. Por supuesto que siempre nos gusta recordar aquellos buenos equipos, aquellos grandes jugadores y hacer nombres de ellos, porque es una forma de dejarlo siempre presente, de que hubo un fútbol que algunos dirán que era muy romántico, pero que realmente también representa mucho la época, el sentimiento, algo que no se termina, que es el amor por los colores, que es el amor por el escudo, cada uno defendiéndolo desde su punto de referencia, y yo creo que evocar a ese equipo campeón del 74 tiene que ver un poco con la parte cultural de un barrio que después lo fue tomando como propio y fue magnificando a través del tiempo toda su capacidad y toda su sabiduría. Gracias por tu atención, un abrazo fuerte y en cualquier momento nos encontramos, amigo. Gracias, René. Un abrazo grande para vos y toda la audiencia.